vamos a centrarnos en el tratamiento de datos con matemáticas, las posibilidades son enormes. Entonces hemos hecho una pequeña selección de las enormes posibilidades que tiene el programa en el tratamiento de datos, y al final le harán llegar, o en un correo le harán llegar esta misma presentación para que la puedan disponer de ella. Vamos a empezar. Para poder tratar datos hay unas cuantas ideas que son fundamentales en matemáticas, que es la idea de que los datos se tratan como listas. Ahora veremos una brevísima introducción a la lista, aunque antes, porque entiendo que la mayoría de los asistentes de alguna manera tienen algún conocimiento previo con matemáticas, pero voy a hacer un pequeño recordatorio minúsculo de 2 o 3 minutos. Simplemente se puede leer perfectamente en pantalla que si quiero ejecutar algo, simplemente tengo que usar la celda y la tecla Shift Enter, y esa es la que me ejecuta, la que se utiliza para ejecutar. Otra cosa que hay que tener claro, si quiero meter datos, ahí vemos, por ejemplo, si quiero meter datos, siempre algo más que recomendable es el uso de las paletas. Las paletas, que ahora se abren aquí, mostrar ellas, pues tienen enormes posibilidades, incluso como editor de texto, definición de celdas y todo este tipo de cosas. Eso recordarlo. Y finalmente, quiero recordar una posibilidad extraordinaria de matemática, y es la que muestra en matemática, en una celda tipo input, usando un igual, el primero signo igual, podemos escribir en formato libre. Es decir, aunque no tengamos ni idea de matemática, podemos simplemente escribir lo que queremos hacer. Y frecuentemente matemática va a interpretarlo correctamente. Por ejemplo, aquí he dicho, y esto no es ningún formalismo, integrate sin x coseno de x. En principio, veis que lo único que tengo que hacer es hacer como la pregunta, hacerla en inglés, en inglés muy básico. Con meter una palabra o dos no va a ser suficiente. Y el programa interpreta correctamente qué es lo que yo pretendía hacer. Y efectivamente lo que pretendía hacer es lo que se ve ahí, integrar la seno de x coseno de x. Fijaos que acabo de pulsar a mi pregunta, me he quedado con el input CT, o sea, la notación exacta de matemática, y el input correspondiente. Es decir, si no tenemos un conocimiento previo de matemática, incluso aunque lo tengamos, recordad que siempre se puede utilizar el formato lingüístico, que es algo que nos permite introducir de forma informal, sin ninguna sintaxis precisa, y el programa nos va a dar la respuesta. Recordad también que las funciones en matemáticas se caracterizan porque siempre empiezan por una letra mayúscula y después porque los argumentos van entre corchetes. Esa es una idea recordatoria que conviene tener. Y hecha esta introducción a matemática, pues vamos a primero hacer la siguiente introducción fundamental para la idea de tratamiento de datos. Aquí he generado unos datos aleatorios que son los que vemos debajo. Tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Se generan, cuando genero datos o los importo siempre, matemática lo convierte en listas que se caracterizan que van entre llaves. Si os observáis aquí, pues lo que tengo es varias sublistas, y varias sublistas que se identifican perfectamente por la existencia de llaves. Una sublista, en el caso de que sea de dimensión 2, pues la puedo visualizar en forma de matriz. Otra idea también que hay que tener muy clara: ¿cómo puedo de una lista extraer una información concreta? A ese respecto, observar esta sintaxis. Esta sintaxis es fundamental. Esta sintaxis es que nos permite extraer elementos o sublistas de una lista. La veis ahí, para extraer el elemento IJ, pues simplemente, si utilizo la notación que veis aquí debajo, pues estoy extrayendo de la sublista 1, en este caso, el elemento 2, que efectivamente vemos que corresponde a 0. Idea fundamental.
el uso de extraer. La idea del uso del doble corchete es fundamental tenerlo claro para una vez que hemos importado algo, que estamos tratamiento de datos, ser capaz de seleccionar de esos datos lo que nos interesa. Aquí veis cómo maneja matemáticas la lista. Aquí tengo math, que tengo arriba, pues esto que acabamos, los números que acabamos de generar antes, y aquí debajo simplemente si una lista, en este caso es math, que la acabo de definir arriba, le aplico una función, en este caso calcular la media, pues lo que tengo debajo es de cada sublista se habrá calculado la media. Otra idea fundamental, observar que matemática mantiene, si no tiene el cálculo decimal exacto, mantiene la notación fraccionaria. ¿Por qué? Porque eso permite lo que se llama precisión infinita. Sabéis perfectamente, si yo escribo un tercio es 0,33, que nunca tiene una aproximación exacta. Entonces, matemáticas por defecto mantiene, cuando una cosa no es completamente reducible, lo mantiene en la notación más simple posible, que en este caso es la notación fraccionaria. Eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la eliminación de errores de cálculo numérico. Un momento. Lo siguiente, ya que en un tratamiento de datos lo normal que vamos a hacer normalmente es extraer los datos desde otros ficheros. Pues Matemática dispone, para que os deis cuenta, de posibilidad de importar, ahí lo podéis ver, casi 200, en este momento casi 200 formatos diferentes. Si en vuestro campo observar si alguno os suena y probablemente os va a sonar. A ver, dependiendo del campo que trabajéis, veréis ahí si hay formatos asociados a vuestro campo, porque son de una variedad enorme, desde los conocidísimos ACES o Excel hasta muy específicos de la base genómica humana, de tratamientos gráficos, de formato gráfico, de formato de imágenes. Podéis ver ahí que hay casi 200. La forma de importar es sencillísima. Lo único que hay que escribir es import y dentro escribir la ruta de la que queremos importar. En este caso, estoy importando desde la carpeta, desde el directorio sample data y el fichero bitdata. Fijaos que este es uno de los nuevos formatos que en Matemática ha incorporado en la versión 9. Y es la posibilidad, como veis aquí, del formato GML muy apropiado para redes. Ahí lo veis. En este caso recordará que es el carro de la osa mayor y las correspondientes estrellas. Simplemente, fijaos que lo único que he tenido que hacer es escribir la ruta. Tengo otra posibilidad. Si no conozco la ruta, pues, y esto es una idea importante, si no conozco la ruta, pues puedo hacer lo siguiente. Puedo simplemente usar insert file y a través de aquí podemos elegir la ruta. O sea, podemos desplazarnos por el ordenador y elegir la ruta que pretendemos importar. Fijaos, file path, y aquí buscaríamos el fichero concreto que queremos importar. Voy a escribir simplemente para que se vea. Pues, imagina que quiero importar este fichero, pues observar que lo que me ha escrito, se me ha escrito automáticamente la ruta. Es decir, si tenemos en un sitio diferente al directorio de trabajo, lo que tendremos que escribir la ruta completa, pero podemos hacerlo tal cual lo hemos tratado. De importar, aparte de poder importar el fichero completo, pues lo que puedo hacer es importar una parte concreta de ese fichero. Voy a aprovechar además aquí para hacer otra cosa. Ahí. Lo voy a mostrar en un fichero nuevo. Fijaos que acabo de importar de un fichero mayor que estaba en formato Excel
he seleccionado una parte concreta de ese fichero. Y aquí quiero que os deis cuenta de lo siguiente, que esta es otra de las novedades que incorpora Matemática 9. Observar que cuando he ejecutado la función importar o cualquier otra matemática me muestra debajo una barra que esta barra es lo que se llama interface predictivo y lo que nos indica, nos sugiere cosas que podemos hacer con lo que acabamos de ejecutar. Nosotros, por ejemplo, pues aquí se me ocurre una cosa, decir, bueno, pues despliego el mod para ver en la barra, para ver qué cosas me ofrece. Y yo digo, bueno, pues yo tengo ahí los datos de arriba, pero me gustaría verlos de otra manera. Pues digo, a ver qué formatos me trae, qué opciones de presentación me muestra. Y elijo display, por ejemplo, table. Y observar que automáticamente ha generado una función que me convierte los datos anteriores a formato table, que es una forma mucho más visualizable. En definitiva, y esto no es solo para importar, sino un uso general de matemática, que es la introducción del concepto de interface predictiva, que lo que me sugiere es operaciones que yo puedo realizar con el último output que he generado. ¿Veis? Se me abre esta función, veis cosas que me da, puedo averiguar la dimensión, por la propia palabra puedo intuir de qué va. Y si no estoy conforme, le doy a More y me sigue ofreciendo más posibilidades. Entonces, esta es otra idea importante introducida en la nueva versión de Matemática. Matemática, además, tiene unas posibilidades de importación amplísimas, no ya de ficheros, sino puede importar, y ahí lo veis debajo, directamente desde una dirección de Internet concreta. Simplemente escribimos URL, en este caso es, y lo importamos. En este caso acabamos de importar de una dirección concreta pues unas imágenes. Ahí está escrita la ruta y lo tenemos. Aquí las posibilidades de importación de direcciones URL son enormes. Aquí voy a importar un fichero dinámico, lo sé por MOV, me indica que es un fichero dinámico, la ruta en la dirección URL en la que está, y después le indico una propiedad que me permite el uso de import, una propiedad que en este caso es que se me muestre de forma animada, porque estoy viendo que es un fichero MV, es un fichero de vídeo, pues lo importo y ahí lo tenéis, que se me ha importado de forma dinámica, como tal cual está el fichero en el original. Y la gran ventaja es que este fichero, una vez importado, lo puedo manejar en el entorno de matemáticas. ¿Veis? En este caso me ha generado, cuando es un fichero de animación, me lo genera en la opción Animation, que me sale esta barra que me dijeron, esta ventana que tenéis aquí, que me permite ir controlando lo que acabo de importar en formato vídeo. Voy a dejar parado esto y vamos a seguir. En definitiva, aparte de importar, pues puedo importar con determinadas propiedades y asociarle esas propiedades. Por ejemplo, es decir, incluir argumentos apropiados a esas propiedades. Por ejemplo, aquí voy a importar un fichero un tanto curioso. Si importáis tal cual este fichero que estoy marcando aquí, pues lo que veréis que es un conjunto de datos ininterpretable, así a primera vista, pero por la extensión puedo adivinar el tipo de fichero de que se trata. Es un fichero que se emplea típicamente en topografía. Pues entonces me va a interpretar este fichero en una presentación apropiada para topografía. Y elijo que se me presente como Green Brown Terrain. Y ahí lo veis. Entonces importo el fichero, que en este caso veis que es un terreno, y ese fichero pues lo muestro usando esta otra propiedad, esta otra función de matemática muy apropiada para el tratamiento de este tipo de datos. A ver, creo que voy aquí a hacer otra importación. Como siempre, si importo datos, lo que tengo que hacer, lo que normalmente los importo es para hacer cosas con ellos. Pues en este caso voy a importar dos imágenes y estas dos imágenes
que son estereogramas, los combino en una imagen 3D. Pues esta es otra de las funciones nuevas que incorpora la matemática. He incorporado dos estereogramas, los he superpuesto y me genera una imagen 3D. Es de las nuevas posibilidades que incluye, de los nuevos formatos que incluye matemática. Vamos a ver ahora otro aspecto del tratamiento de datos estadísticos fundamentalmente. En este caso va a ser ajustes. Y voy a aprovechar primero para recordar lo que ya he hecho al principio, que siempre a través de esta opción de Insert File Path puedo ir al fichero hacia el lugar concreto donde está. Y después otra recomendación muy importante. Normalmente si vamos a trabajar con muchos ficheros, pues yo recomiendo en el directorio de trabajo que estemos crear un subdirectorio que llamemos data. ¿Okay? Y este directorio definirlo como directorio por defecto. Eso lo puedo hacer ejecutando esta función, que yo ya la he ejecutado. ¿Qué me permite? Pues fijaos, me permite que cuando yo importe algo o exporte, vaya directamente a ese fichero, sin necesidad de escribir la ruta. Si no escribo la ruta, por defecto, va a utilizar la carpeta o el directorio data, que es un subdirectorio de mi directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a importar datos que previamente están copiados en esa carpeta. En este caso, los datos corresponden a una curva de loop de un pulsar. Es conocido que los púlsares, los que trabajan en este campo, por supuesto, conocen que los púlsares pueden representarse por la función que estoy marcando ahora. Una función claramente no lineal. Pues voy a intentar ajustar los datos. Primero voy a ver los datos. Un momento, perdón, que no lo he ejecutado. Y fijaos que me ha ejecutado, primero me ha importado los datos, le he puesto la función de ajuste, una función claramente no lineal, y debajo tengo la función ajustada. Incluso no solo tengo la función ajustada, sino que puedo obtener los intervalos de confianza de cada parámetro que he ajustado y muchas más propiedades, que es lo que acabo de mostrar aquí. Y ahora voy a combinar los datos contra la función, los datos, superponerlos a la función ajustada para que se los vea, para que se vea claramente. Ahí tenéis los datos y la función ajustada. Esto es un claro ejemplo de función de ajuste de regresión no lineal. Aquí voy a mostrar otro ejemplo. En este ejemplo es un caso en el cual tengo una ecuación diferencial. La ecuación diferencial no tiene una solución analítica. Si A y B son parámetros, entonces voy a ajustar los parámetros A y B directamente en la ecuación diferencial. Ahí describo el proceso. Cuando descarguéis el fichero lo podéis ver con un poquito más de detalle, pero os lo resumo brevemente. Lo que he hecho es ejecutar la función, resolver la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial no lineal, y el programa va probando con distintos parámetros de ajuste hasta encontrar el mínimo. Y me muestra al final, no hay una solución analítica. En el caso de que la solución sea numérica, utiliza una función que se llama interpolating function, que es la que veis ahí, y aquí veis los datos, la función, los datos se supone que experimentales, aunque en este caso lo he generado por simulación, y los datos ajustados. Novedad, bueno, pues novedad es que hemos ajustado los datos directamente en la ecuación diferencial, no en la solución de la ecuación, que por otro lado no existía esa ecuación de forma analítica. Solamente para cuando se le van dando valores a A y B, la ecuación se nos puede resolver, pero si dejamos A y B como parámetros no tenía solución. De importar datos, que es en lo que estamos, pues mucho más. Vamos a ver alguna cosa más. Por ejemplo, vamos a importar aquí datos en los
lo que se llaman metadatos, es decir, no solo importamos el fichero, que en este caso es un fichero de imagen, que incluye muchos ficheros dentro, y el conjunto de todos los ficheros es los que nos da nuestra imagen más los metadatos asociados. Pues en este caso, ejecutarlo, importo el fichero y vemos todos los ficheros que contiene. Es un formato zip, das cuenta que el formato zip es un formato comprimido con todos esos ficheros en el interior. Aquí puedo ver a qué responde la información de cada fichero con esto que he utilizado aquí. Y obtengo una información concreta. Esa información concreta es el lugar al que corresponde esta imagen, que es una imagen topográfica, al lugar al que corresponde. Un momento, voy a ver, compartir aplicación. La puedo obtener en Google Maps. Voy a un momento para que se vea Google Maps. Espero que ahora, vamos a ver, ya la estáis viendo. Pues observar que lo que he conseguido es, he extraído la información, en este caso la información era el lugar donde se había tomado, la posición, la latitud y la longitud de la posición exactamente, y aquí lo que estamos viendo es la imagen de lo que de donde he tomado, de donde algo que corresponde la imagen. Bueno, pues ahora voy a seguir. Insisto, lo que he usado una función que he definido previamente para que me abra Google Maps en esa posición concreta, en esas coordenadas concretas. Puedo seguir haciendo más cosas con estos datos, pues lo voy a representar. Fijaos, aquí tenéis los datos de la imagen que acabo de importar representada. En el tema metadatos hay muchísimo. Aquí podéis ver, por ejemplo, importo, en este caso es una imagen FIT, una imagen astronómica, en este caso corresponde a M13, pero a Messier 61, creo que es la galaxia del remolino, y le hago una corrección gamma para que se vea más claramente. Fijaos que a la vez que importo, puedo en la misma función de importación puedo asociarle propiedades y de nuevo, al tratarse de metadatos, pues puedo ver los elementos asociados que corresponden. Pues sobre esta imagen obtengo mucha información de la posición a la que corresponde, del autor, de la masa de aire en el momento que se tomó, del tiempo de exposición, y puedo elegir lo que me interesa de todos los metadatos que incluye, puedo elegir que se me muestren los que me interesan. Y aquí lo veis, por ejemplo, la masa de aire era 1.18, los que seáis aficionados a la astronomía o astrónomos veréis qué significa eso. Y, en fin, la distinta información, el autor, por ejemplo, todos lo que veis ahí delante, todas esas propiedades, que las he seleccionado, están tomadas con el telescopio de Palomar de 1,5 metros, en fin, todo lo que hay. Metadatos, en definitiva, idea que cuando importamos un fichero podemos ver sobre los metadatos y obtener información de los metadatos correspondientes. De momento aquí, metadatos. Lo siguiente, muy importante. Fijaos, aquí vamos a importar unos datos concretos de una dirección de Internet. Si vamos a esa dirección de Internet, observaréis que es una página, como muchas otras páginas, dentro de las cuales hay datos. Pues si importo esa página primero en bruto, es decir, sin hacer ningún tratamiento, veréis que Matemática la importa como muchísimas sublistas. Manejando la idea que dije al principio, extraigo las sublistas que me interesan, que es justo la sublista donde están los datos. Y entonces, aquí debajo, pues muestro la información de los datos extraídos de esa página web. ¿Lo veis ahí? Naturalmente, las páginas web tienen un problema, como bien sabéis, que es que a veces se modifica en origen. Claro, si se modifica en el origen, la función no va a funcionar la siguiente vez que la ejecutéis. En este caso, es un caso que yo utilizo profesionalmente y que es muy estable, es decir, que sigo ejecutando la misma función bastante
un año después o 2 años de que empecé a utilizarla y afortunadamente mantienen el formato de origen. Y entonces me sigue funcionando la función tal cual la había definido en su momento. Si no, si se me lo modifica, pues tendría que hacer correcciones. Pero, insisto, para datos que no tienen no formateados, puedo descubrir el formateo que tienen, y no formateados en el sentido de pensados para traer la información, pero observando insisto, que una página web importada por matemáticas se me convierte en muchas sublistas, pues puedo extraer los elementos de esa página web que me interesa. Muy brevemente, ya estamos viendo, hemos visto ajustes de datos y otra serie de cosas. Muy brevemente voy a pasar un pequeño ejemplo de funciones estadísticas. Aquí las veis, he generado una serie de datos que podía perfectamente haber sido datos importados y a su vez he aplicado a estos datos una serie de estadísticos muy conocidos, media, varianza, kurtosis, rugosidad, desviación estándar, en fin, una serie de estadísticos, los aplico todos a los datos que acabo de simular, que pueden ser datos importados, y debajo simplemente os muestro algunos ejemplos de funciones gráficas para el tratamiento de datos estadísticos. Veis un histograma, diagrama de bigotes, mirad, este es un poco especial, que también quería utilizarlo, ya lo he ejecutado, que es el siguiente. Fijaos que puedo después hacer también, aparte de gráficos más o menos estándar, por cierto, podéis pulsar sobre ellos y veréis las propiedades que tienen. Por ejemplo, puedo ver los datos que contienen, ¿veis? Es decir, cuando genero un gráfico, por probar que frecuentemente no solo tengo el gráfico que estoy viendo, sino que, fijaos, si me voy posicionando sobre él, obtengo información numérica con los datos de ese gráfico. Lo veis ahí directamente. La mediana, el centil 75, el centil 25. Y aquí lo que he hecho es importar una serie de gráficos en mis mismos datos, que son los que estoy mostrando aquí arriba. Pues en vez de usar un diagrama de barras convencional, un histograma, pues aquí lo que estoy utilizando es un elemento visual. En este caso es una tetera, que será más o menos larga en función del valor que en ese punto tome el histograma, o el diagrama de barras. Bien, la veis. Pues entonces puedo generar este tipo de gráficos, que son gráficos no estándar, y después observar, como siempre, que los gráficos son manipulables. Puedo presentarlos de distintas maneras según mi interés. El campo de la estadística es enorme en una comparación entre funciones estadísticas que incorporan otros programas, entre ellos los muy conocidos como R, por ejemplo. Pues el número de funciones de distribución y probabilidad que incluye matemática es superior a cualquier programa que ahora mismo exista en el mercado. Hay un diagrama comparativo que no voy a mostrarlo ahora, por el tiempo, donde se compara función a función las funciones disponibles por distintos programas y las funciones incorporadas por matemáticas. Aquí sugiero algunos enlaces, pero voy a aprovechar. A ver. Por ejemplo, voy a mostrar simplemente para que funciones continuas. Es decir, en los distintos enlaces, aquí veis muy someramente distintos tipos de funciones que incorpora. Podría ser una idea. Es enorme las posibilidades estadísticas y por razones de tiempo, pues simplemente puedo hacer lo que acabo de hacer ahora, algo muy resumido. Pero si estáis interesados, pues podéis explorarlo a través de la propia ayuda de matemáticas. Otro aspecto importante de tratamiento de datos. Matemática dispone en sus últimas versiones de lo que se llaman datos computables. Datos computables son
unas funciones que acceden a bases de datos de muchísimos campos y ya nos las presenta de una formateadas, de una forma fácil de trabajar después en matemáticas con ellos. Fijaos, aquí voy a usar la base Chemical Data o el dato computable Chemical Data, voy a elegir un compuesto y voy a elegir la propiedad que me interesa este compuesto, que es su representación molecular. Ahí lo tenemos. Pues es de la cafeína, ahí la tenéis. Y he importado y a su vez puedo después manipularla y trabajarla dentro del entorno matemático. Simplemente de física y química, pues aquí os podéis hacer una idea de datos de elementos, de chemical data, de datos isotópicos, de datos de física de partículas, en astronomía y ciencias de la Tierra, geodésicos, meteorológicos, de ciudades, pues simplemente voy a coger uno concreto, voy a importar. Voy a importar los datos de temperatura en una estación meteorológica que está aquí cerca de mi casa y que la llamo directamente a los datos de esta estación meteorológica. Además, utilizo una función que quiero que es quantity, que es una función que me permite elegir la unidad en la que quiero ver los datos, en grados Celsius. Pues fijaos, importo los datos, veis que los datos que contienen los datos de temperatura media de un periodo concreto que he definido. Aquí veis claramente que la unidad es grado Celsius, además una etiqueta me lo indica. Y aquí, esos mismos datos que acabo de importar con Weather Data, que es un dato computable o colección, puedo ya trabajar con ellos. Ahí veis que, por ejemplo, en este caso he trabajado con ellos en el sentido de representarlos gráficamente. Veis que él mismo, por la simple representación, ya me está colocando, me está indicando en el eje de ordenadas a qué corresponden los grados de eso. En fin, tenéis una pequeña idea y debajo podéis ver que tenéis de infinidad de campos, de los más variados posibles, incluido datos lingüísticos, grafos, datos financieros, que podéis acceder según las necesidades que tengáis. La gran ventaja que tienen los datos computables es que se los presentan directamente formateados y uno puede aprender la sintaxis para trabajar con esos datos computables. Fijad, aquí os muestro un gráfico obtenido con datos computables. Voy a mostrar debajo la función. Y con estos datos computables he generado, a partir de los datos computables he generado un gráfico que, como veis, muestra para 4 países la esperanza de vida para el conjunto de la población, para las mujeres, para los hombres por país. Si me posiciono sobre cada barra, pues puedo ver el dato concreto, el número de España, que vivimos más, 80 años es la media de la población, o casi 84 el de mujeres, 77 casi el de hombres. Lo podemos comparar, pues, por ejemplo, con países como Estados Unidos, o otro país que tiene una esperanza de vida similar a la nuestra, que es Francia. Por ejemplo, podríais hacerlo para otros casos concretos. Insisto, aquí lo que he combinado los datos computables con las posibilidades gráficas de matemáticas. Las posibilidades de exportación son igualmente amplias. Ahí veis casi 200 formatos de exportación. Ahí veis ejemplos, incluido, por ejemplo, text, los que trabajéis frecuentemente en matemática, o también podéis salvar el fichero en formato text. Aquí, pues simplemente hemos generado una serie de datos y lo exportamos directamente en formato Excel. Podemos, con simplemente indicar la extensión, pues ya se nos formatea en Excel. En este caso en la versión anterior a 2003, pero podemos hacerlo en la versión última, la 2007 o en la 2003. Fijaos, este es un fichero que acabo de generar, un fichero de sonido. Este fichero de sonido que acabo de exportar, pues bueno, es claro que es un sonido, ¿no?
pues los podemos exportar como un sonido MIDI y escucharlo, como habéis visto, abrirlo después en una aplicación en una aplicación externa a matemáticas que utilice, que sea capaz de leer ficheros MID y escucharéis el sonido, se lo podéis enviar a cualquier persona sin necesidad que tenga. Vamos a ver. Un momento. Ahí. Hemos hecho. Me había saltado esta transparencia, que creo que es importante. Aparte de escribir directamente con formatos computables, fijaos que aquí hago uso de lo que ya mostré al principio de la presentación. Hago uso del formato lingüístico, y en el formato lingüístico directamente escribo lo que busco. Pero tal cual, no hay... La única restricción es que tiene que estar en inglés. En este caso estoy importando los datos, estrictamente estoy utilizando la base de datos de Wolfram, que es Wolfram Alpha. Ahí tengo los datos, en principio se me presenta simplemente el último dato disponible, pero si le doy a más, pues se me despliega más información. Yo puedo elegir la que me interese, en este caso es la evolución de la temperatura, y puedo elegir que se me muestre como dato formateado, como dato computable. Fijaos que lo que he hecho es he seleccionado el subpop, como le llaman, el subpop que me interesa, y después le digo Face into Pop, que se me genere una entrada que use más adelante, pues puede ser en formato computable, en datos de series, en series de tiempo, y aquí debajo pues veis que he generado el formato la información que me interesaba en ese formato. ¿Qué significa? Que a partir de este momento veis que la función se ha generado ella sola. Esto no lo he tenido que escribir yo, lo ha escrito el propio programa, y ya puedo trabajar directamente con ese dato. En este caso lo que hago es lo mismo que hice antes, que era representar los datos, como veis ahí gráficamente. Insisto, en este caso lo que he hecho es importar los datos desde Wolfram Alpha utilizando formato lingüístico. Por exportar. Vamos a profundizar todavía un pelín más en el dato de importación. Aquí es interesante, aquí voy a importar un fichero que podéis encontrar en internet escribiéndolo tal cual. Es un fichero con enorme información energética. Para mí es un fichero más completo sobre información de consumos e instalaciones de energía del mundo, de capacidad instalada. Pues si abro el fichero, pues veré que lo forman unas 50 hojas, es un fichero con unas 50 hojas, pues veo que en la hoja 43 pues está una información que es resumen de lo que a mí me interesa. Y en este caso lo que quiero ver es las fuentes de energía, la contribución de las distintas fuentes de energía en el mundo a lo largo de los años, agrupadas por el mundo, y representarla o tratar los datos. Fijaos, acabo de importar los datos. He utilizado una función curiosa que, dicho sea de paso, no está documentada todavía en matemáticas, una función de esa no documentada, que está Stable. Son funciones en desarrollo. Pues fijaos que esta función en desarrollo me permite ver directamente la hoja Excel. Y entonces yo veo aquí, analizo la hoja Excel, sin necesidad de abrir el programa Excel, y veo lo que me interesa. Pues he analizado la información y veo que están en la fila 3 y en la fila 89. Bueno, pues lo que hago es que extraigo la fila 3 y la fila 89, que es lo que he hecho ahí. Y ahora lo que hago finalmente es representarlo. Fijaos, aquí lo que tenéis es una representación de las distintas fuentes de energía primaria, no electricidad, como normalmente se confunde, no es energía primaria, toda la fuente de energía, y vemos que el mundo, la gran mayoría es el petróleo, el carbón, el gas natural,
la nuclear y de hidroeléctrica y las renovables, que es el 1,3% de la energía mundial, la energía primaria. Veis que de nuevo puedo trabajar con ello y puedo ver los datos. Por volver un poco a lo de las opciones de exportación que ya vimos, pues aquí exporto en un formato, voy a generar una función que veis aquí, una función dinámica con el comando manipulate. Está la función dinámica que veis ahí. ¿Veis? La función dinámica puede hacer que se me muestre dinámicamente. Pues la exporto en un formato de vídeo, en este caso he elegido el formato AVI, y lo salvo en el fichero Sample Animation 3D, que es como le llamamos. El fichero ese. Y ahora simplemente, un momento, voy a hacer una cosa para que lo veáis. Acaba de abrirse instantáneamente el fichero, vamos a ver, reproducción en distintos media, que veis ahí, no sé si lo veis vosotros, y ahora ya veis que me ha abierto un fichero lector de vídeo, que es el que estáis viendo, que es lo que acabo de generar. Casi finalmente, pues si trabajáis en empresas o en sitios donde se manejen grandes bases de datos Oracle y de ese tipo, pues Matemática dispone de un paquete que se llama Database Link. Este Database Link permite importar vía ODBC de grandes bases de datos. Pues aquí pongo la función más frecuente y es la que veis aquí, que es el nombre de la base de datos a la que quiero acceder, el nombre de la base de datos tendréis que escribir ahí, la que queréis, la que tengáis vosotros. Aquí podéis escribir, si es una base de datos protegida, que es lo normal, vuestro username y vuestro password. Y aquí debajo, con esta función, pues podéis ver el número de de tablas que tiene esta base de datos. Podéis importar las tablas que os interese o combinación de ellas. Aquí se puede usar el lenguaje SQL, una serie de funciones SQL típicas de base de datos que contiene Database Link, y puedo importar lo que a mí me interese y trabajar en el entorno de matemáticas con esos datos. Siempre al acabar deberé escribir esta función para cerrar la conexión con la base de datos. En fin, esto es a los que estén interesados en trabajar con bases de datos institucionales o de empresas. Recordad que esto permite acceder a base de datos vía ODBC. Previamente, si lo amplificáis un poco en el fichero que podéis descargar después, pues veis aquí un poco la configuración. Aunque los que trabajéis con base de ODBC, esto va a salir o va a resultar muy conocido. Los que no, pues, obviamente no. Y finalmente, pues lo que quiero recordar es que cualquier trabajo hecho en matemáticas puede generarse, exportarse a muchos formatos. Aquí veis infinidad de formatos, con salvar como, desde formatos muy estándar o muy comunes, como son el formato PDF, incluso el text, LaTeX, pero incluso formatos también de página web. Sin embargo, yo recomiendo por una serie de ventajas que diré ahora, exportar al formato CDF. El formato CDF, que es está desarrollado por Wolfram Research y que puede adquirirse el fichero que abre estos formatos de forma gratuita, y también integrarse en páginas web. Aquí pongo la dirección donde se puede descargar. Pues este lector de ficheros tiene la ventaja que si salvamos nuestro documento en formato CDF, pues va a conservar la interactividad. Podemos mandárselo a cualquiera y esa persona podrá ver nuestro fichero CDF y podrá verlo dinámicamente. Si simplemente queremos que sea un fichero estático, pues lo salvamos como PDF. Pero si queremos conservar propiedades dinámicas, lo salvaríamos como CDF. Que también, si elegimos parte de nuestro fichero, podemos elegir parte de él, simplemente lo voy a mostrar aquí, PDF Export,
y puedo exportar todo el fichero o una parte seleccionada. Y veis cómo he elegido aquí, y aquí podría generar una instrucción web que la incluiríamos en nuestra página web para que incluya esa animación que hemos generado con Matemática. Normalmente, si la persona que lo va a abrir no tiene el PDF Player, se lo va a decir en ese momento y le va a mandar una ruta para que lo instale. Lo mismo que sucede con los players normalmente. Y ya para acabar, simplemente recomendar una serie de enlaces. El de AdLink para adquirir matemática o cualquier información que necesitáis sobre los programas de WordCamp. Aquí un enlace donde podéis ver otros eventos como este. El próximo webinar es sobre introducción a la programación con matemática. Ahí podéis ver próximos eventos, que podéis inscribir en ellos. Y aquí 3 o 4 enlaces recomendados sobre lo que hemos visto. Y vamos a ver. Pues de momento ya hemos acabado, a la espera de que vosotros hagáis alguna pregunta en la que esté interesado.